Hace un minuto, el nombre que la monarquía creía enterrado para siempre ha vuelto a la superficie. Desde una celda de máxima seguridad, Ghislaine Maxwell está hablando, y un nombre clave, Flor, amenaza con reescribir la historia de Meghan Markle y exponer los secretos más oscuros de la corona. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Durante años, su nombre fue un susurro, un fantasma confinado a los archivos sellados de un escándalo que la monarquía creía haber enterrado. Pero desde el frío concreto de una prisión federal, Ghislaine Maxwell ha comenzado a hablar, y su voz, filtrada a través de informantes y fragmentos de entrevistas carcelarias, no busca piedad. Busca reescribir la historia. Lo que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No se trata de un simple rumor o de una nueva biografía no autorizada. Esto es un ataque calculado al corazón de la narrativa que el Palacio de Buckingham ha construido con tanto esmero durante años. La corona se agrieta bajo el peso de una verdad que se niega a permanecer oculta. Fuentes cercanas al sistema penitenciario afirman que Maxwell ha concedido una serie de conversaciones, un total de 12 horas de testimonio que nunca vieron la luz pública. Este material, que fue convenientemente perdido o censurado antes de que los documentos del caso Epstein fueran desclasificados, ahora resurge como una amenaza latente. 12 horas. Piensen en eso. Un día entero de secretos, nombres y conexiones que podrían trastocar toda la línea de poder, no solo en la política, sino en la propia casa de Windsor. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero ¿y si, esta vez, la historia se niega a morir? El aire en los pasillos de palacio es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. Porque en esas grabaciones perdidas, según los conocedores, Maxwell no solo habla de príncipes y financieros, pronuncia un nombre que hasta ahora se consideraba intocable en este contexto: Meghan Markle. La revelación ha caído como una bomba de silencio. No hay comunicados oficiales, no hay desmentidos apresurados. Solo un silencio inquieto que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. ¿Es esta una táctica de una mujer desesperada, o la verdad emergiendo de las profundidades? ¿Y por qué, de todos los nombres que podría haber invocado, eligió el de la mujer que ya había fracturado la monarquía moderna? La respuesta, según los expertos en la intriga real, es simple y brutal, porque Meghan representa el punto más vulnerable de la institución. Ella es la forastera, la que nunca fue verdaderamente aceptada, y por lo tanto, la pieza de dominó perfecta para iniciar el colapso. Esta no es una historia sobre el pasado, es una batalla por el futuro de la corona. El palacio se enfrenta a un dilema imposible: desacreditar a Maxwell, una criminal convicta, y arriesgarse a que revele más, o permanecer en silencio y permitir que la narrativa venenosa se arraigue en la conciencia pública. El fantasma de Diana persigue cada decisión. La princesa de Gales fue la primera en exponer las grietas en la fachada de la monarquía, y su legado de desafío ahora encuentra un eco inesperado en la voz de una mujer encarcelada. La institución que no pudo proteger a Diana ahora se ve obligada a protegerse de las verdades que ella misma ayudó a ocultar. La corona tiene secretos. Y parece que Ghislaine Maxwell tiene la llave de la bóveda. La pregunta que resuena desde Windsor hasta Westminster es si abrirá la puerta del todo o si la dejará apenas entreabierta, permitiendo que la oscuridad se filtre lentamente, manchando todo lo que toca. Para entender la magnitud de la afirmación de Maxwell, debemos sumergirnos en el lenguaje secreto de un mundo que opera más allá del escrutinio público. Un mundo de susurros en los pasillos dorados de Clarence House y miradas codificadas en las fiestas más exclusivas de Londres y Nueva York. Según las fuentes que han tenido acceso a fragmentos de estas entrevistas perdidas, Maxwell no acusaba a Meghan de un crimen. Su revelación era más sutil y por lo tanto más peligrosa. Hablaba de los entornos sociales de élite, fiestas en yates en el Mediterráneo, reuniones privadas en apartamentos de Manhattan y fines de semana en fincas rurales inglesas donde el poder y la ambición se mezclaban libremente. En este ecosistema,
Describía cómo mujeres jóvenes y ambiciosas eran presentadas a hombres influyentes. No era un acuerdo explícito, sino una danza de oportunidades y expectativas. Y es aquí donde, supuestamente, surgió el nombre de Meghan. Pero Maxwell, una maestra de la ofuscación y el control, rara vez usaba nombres reales. Empleaba un código, una taquigrafía de la depravación. Los conocedores insisten en que a Meghan se la conocía con un apodo, Flor. Este nombre en clave no era casual. Fue elegido, según dicen, para transmitir una imagen de gracia, belleza y una aparente inocencia que le permitía moverse cómodamente por estos espacios de alto estatus sin levantar sospechas. Era un eufemismo que enmascaraba una realidad más compleja. Ser una flor en el jardín de Maxwell y Epstein significaba ser alguien que entendía las reglas no escritas, alguien que sabía cómo navegar la proximidad al poder sin hacer preguntas incómodas. Significaba ser a la vez un adorno y un activo. Los defensores de esta teoría argumentan que el apodo encaja en un patrón. Maxwell tenía nombres para todas. Cada mujer era catalogada, evaluada por su utilidad, su discreción y su capacidad para encajar en el decorado. Esta revelación no coloca a Meghan en la escena de un crimen, sino en algo quizás más condenatorio a los ojos de la monarquía. La coloca en la periferia de la red, como una conocida, una participante en el mismo teatro social donde se movían depredadores. El cuento de hadas de una actriz que conoce a un príncipe por casualidad se desmorona bajo el peso de esta palabra. En su lugar, emerge la imagen de una jugadora estratégica que ya estaba familiarizada con los pasillos sombríos del poder mucho antes de poner un pie en el Palacio de Kensington. Esta afirmación trastoca la línea de tiempo oficial, esa narrativa cuidadosamente construida por los publicistas y adoptada por la prensa. La historia de Meghan ya no comienza con una cita a ciegas en 2016, sino años antes, en los salones privados y los eventos exclusivos donde se forjan las alianzas y se deciden los destinos. Y esa es una verdad que la institución no puede tolerar. No porque demuestre un delito, sino porque demuestra una conexión, una familiaridad con un mundo del que la corona debe permanecer absolutamente distante. El código Flor no es una acusación, es una mancha. Una que amenaza con extenderse y contaminar no solo el legado de Meghan, sino la integridad de la familia real que, a sabiendas o no, le abrió sus puertas. Para comprender por qué el nombre de Meghan Markle, susurrado por Ghislaine Maxwell, provoca tal pánico en la institución, tenemos que retroceder a la batalla legal que casi llevó al príncipe Andrés a la ruina total. Virginia Giuffre, una de las supervivientes más conocidas del caso Epstein, se había convertido en el fantasma que atormentaba a la casa de Windsor. Su demanda contra Andrés no era solo una acusación, era una amenaza existencial para la corona, un misil legal apuntado directamente al corazón del Palacio de Buckingham. Y en el centro de su estrategia legal, según fuentes cercanas a su equipo, había una idea audaz, un movimiento de ajedrez que podría haber provocado el jaque mate, llamar a Meghan Markle como testigo. No se trataba de implicar a Meghan en ningún acto ilícito. La estrategia era mucho más astuta. El equipo de Giuffre creía que Meghan, debido a su tiempo en los mismos círculos sociales y filantrópicos, podría haber tenido conocimiento de eventos, conversaciones o individuos vinculados a la red de Epstein y Maxwell. Su testimonio, incluso si solo confirmaba la atmósfera depredadora y la naturaleza transaccional de esas reuniones, podría haber sido devastador para la defensa de Andrés. La simple imagen de la duquesa de Sussex testificando bajo juramento sobre la cultura de los ricos y poderosos habría sido una pesadilla de relaciones públicas de la que la monarquía nunca se habría recuperado. Habría validado las afirmaciones de Giuffre, no con pruebas directas, sino con el peso de la autoridad real. Y entonces de repente ocurrió lo impensable. El caso fue cerrado. El acuerdo extrajudicial del príncipe Andrés, financiado en parte por la reina Isabel, no fue solo una decisión legal, fue un acto de contención. Un movimiento clínico y calculado ejecutado en el más absoluto secreto, para evitar a toda costa que el proceso de descubrimiento legal siguiera adelante. Fue una purga simbólica de la amenaza, diseñada para impedir que se hicieran más preguntas, y para asegurarse de que ciertos nombres, como el de Meghan, nunca fueran pronunciados en una sala de tribunal.
La implicación, aunque nunca probada directamente, era clara como el cristal. Permitir que el caso procediera podría haber expuesto conexiones incómodas y forzado a figuras influyentes a testificar bajo juramento. El acuerdo no solo compró el silencio de Giuffre, compró el silencio de la historia. Fue una victoria pírrica. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota. Se había establecido un precedente peligroso. La corona estaba dispuesta a pagar cualquier precio para mantener sus secretos enterrados. Pero ahora, con Maxwell hablando desde su celda, ese silencio se ha roto. La testigo fantasma que nunca fue llamada a declarar ahora se cierne sobre el palacio, y su testimonio potencial es más poderoso que nunca, porque ya no se trata de lo que vio, sino de lo que sabe. Y lo que sabe podría ser suficiente para derribar un trono. Mucho antes de que el mundo supiera el nombre de Meghan Markle, había una figura dentro de la fortaleza real que, según los conocedores, ya estaba en alerta máxima. Sarah Ferguson, la duquesa de York, aunque divorciada del príncipe Andrés, nunca perdió su influencia en el círculo íntimo de la familia. Ella era más que una exesposa. Era la guardiana de sus secretos. La operadora silenciosa que conocía cada debilidad y cada riesgo. Y es ella quien emerge como la guardiana silenciosa de la amenaza que Meghan representaba mucho antes de que se pusiera una tiara. Durante años, Fergie ha afirmado públicamente que no conoció a Meghan hasta mucho después de que comenzara su relación con el príncipe Harry. Para aquellos familiarizados con el antiguo circuito social de Londres, esta afirmación no es solo una mentira, es un absurdo estratégico. La describen como una maestra de las redes de contactos, una operadora social cuya principal habilidad era saber exactamente quién debía conocer a quién, y más importante aún, quién no debía cruzarse jamás. Si Meghan Markle se había acercado siquiera a la órbita de Epstein, Maxwell o Andrés en aquellos años, Fergie lo habría sabido al instante. Nada, dicen, se escapaba a su atenta mirada. Aquí es donde la historia da un giro que se siente menos como un cuento de hadas y más como un drama cuidadosamente editado, una obra de teatro de poder ejecutada en los salones más exclusivos. Fuentes internas afirman que Fergie reconoció a Meghan desde encuentros mucho más tempranos, no vagamente, sino con una familiaridad real y alarmante. Conocía su trasfondo, sus círculos sociales y, sobre todo, los riesgos que representaba. Una fuente lo expresó sin rodeos. Fergie actuó como un escudo, no de forma abierta, no con rudeza, sino a través de tácticas sociales sutiles que eran a la vez invisibles y absolutamente efectivas. Redirigía conversaciones en fiestas, controlaba las presentaciones y se aseguraba silenciosamente de que no se formara ninguna conexión significativa entre Meghan y el príncipe Andrés. Era, según este relato, una forma de bloqueo corporal social diseñado para evitar incluso la posibilidad de un escándalo. Si las posteriores afirmaciones de Ghislaine Maxwell sobre reclutamiento y preparación tenían alguna pizca de verdad, entonces los instintos de Fergie podrían haber estado en alerta máxima, instándola a mantener firmes las fronteras. Ella había visto de cerca el daño que la amistad de Andrés con Epstein había causado, y no iba a permitir que otra figura de ese mundo ambiguo se acercara al epicentro de la familia real. Su negación pública no fue un simple olvido. Fue un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. Fue una declaración silenciosa de que la amenaza había sido identificada y contenida mucho antes de que el público supiera que existía. Fergie no solo estaba protegiendo a su exmarido, estaba protegiendo a la corona de sí misma, construyendo un muro invisible alrededor de sus miembros más vulnerables. Y detrás de ese muro, Meghan esperaba su momento, sin saber que ya estaba en el radar de la guardiana más astuta de Windsor. Para comprender la profundidad de la red que Sarah Ferguson intentaba gestionar, debemos rebobinar la cinta hasta el año 2000. El nombre de Jeffrey Epstein aún no era sinónimo de infamia global. En aquel entonces, era visto como un financiero pulcro, misterioso y silenciosamente poderoso, un hombre que se movía con facilidad por las habitaciones reservadas para los círculos más protegidos de la sociedad.
Y fue el propio príncipe Andrés quien, según los informantes, le abrió las puertas del santuario más sagrado de la alta sociedad británica, el Palco Real de Ascot. Esto no era solo un asiento con una buena vista, era un símbolo de confianza y aprobación, un espacio donde solo se permitía a los elegidos, un lugar impregnado de tradición y protocolo. Allí, rodeado de la realeza y la aristocracia, Epstein no parecía un extraño, parecía pertenecer. Ghislaine Maxwell, siempre a su lado, se movía entre la multitud con una facilidad depredadora, mientras Sarah Ferguson permanecía cerca, todavía una figura central en este universo, a pesar de su divorcio. Epstein no fue tratado como un invitado de paso, sino como alguien que ya había sido aceptado en el círculo más íntimo, en el corazón mismo de la institución. Esta fue la cúspide de la amistad entre Andrés y Epstein. Viajaban juntos, cenaban juntos, y asistían a reuniones privadas lejos de la vista del público, en espacios sociales herméticamente controlados donde la discreción importaba tanto como el estatus. Fergie, aunque ya no era la esposa de Andrés, seguía siendo una pieza clave en este mundo. Era la facilitadora, la que tejía las conexiones, la que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. Por eso, su afirmación de no haber conocido a Meghan hasta años después resulta tan inverosímil. Ella era la centinela de esa puerta, la que decidía quién entraba y quién se quedaba fuera. La presencia de Epstein en Ascot no fue un accidente, fue una declaración. Demostró hasta qué punto la línea entre la realeza y un mundo mucho más oscuro se había difuminado. Fue el día en que la serpiente entró en el jardín del Edén de la monarquía, y nadie pareció darse cuenta, o a nadie le importó. Y en ese palco, bajo el sol de junio, se selló un pacto no escrito. Un pacto de silencio y complicidad, de acceso a cambio de discreción. Un pacto que tardaría casi 2 décadas en romperse, arrastrando consigo la reputación de un príncipe y amenazando la estabilidad de la corona. Y es ese pacto el que ahora, a través de la voz de Maxwell, amenaza con arrastrar a todos los que estuvieron presentes, supieran o no lo que se escondía detrás de la sonrisa del financiero. La verdad, al parecer, no se quedó en el hipódromo. Esperó pacientemente su momento para cruzar la línea de meta. El papel de Sarah Ferguson, según afirman las fuentes más cercanas a la casa de York, iba mucho más allá de ser una simple anfitriona o una exesposa leal. En los años previos a la llegada de Meghan a la escena pública, Fergie se había convertido en una especie de guardaespaldas social para el príncipe Andrés, una estratega que operaba en las sombras para mitigar los riesgos que su ex marido parecía incapaz de ver. Su principal objetivo era mantenerlo alejado de cualquier mujer que pudiera representar una amenaza, no necesariamente una amenaza física, sino una amenaza a su reputación y por extensión a la de la corona. Y Meghan Markle, con su ambición desmedida y su habilidad camaleónica para navegar en círculos de poder, encajaba perfectamente en ese perfil de riesgo. El bloqueo corporal social era su arma principal, una táctica invisible pero implacable. No consistía en prohibiciones abiertas, que habrían sido vulgares y habrían llamado la atención. Era un arte sutil, un ballet de exclusión, ejecutado con la precisión de un protocolo militar. Si Meghan estaba en una lista de invitados para una fiesta en Mayfair, Fergie se aseguraba de que Andrés tuviera un compromiso ineludible esa misma noche en el campo. Si un amigo en común, imprudente o ingenuo, intentaba hacer una presentación, la conversación era hábilmente desviada hacia otro tema con una sonrisa encantadora. Las listas de asientos en la cena se organizaban meticulosamente para que nunca compartieran la misma mesa, ni siquiera la misma habitación. Era una coreografía de evasión, tan perfecta que ni siquiera el propio Andrés parecía darse cuenta de que estaba siendo protegido. Según este relato, Fergie no actuaba por animosidad personal hacia Meghan. Actuaba por un instinto de supervivencia profundamente arraigado. Ya había visto de cerca el daño que la red de Epstein y Maxwell podía causar. Había visto cómo la discreción era un bien escaso, y cómo las reputaciones, construidas a lo largo de generaciones, podían ser destruidas en un instante por una sola fotografía inoportuna o una sola acusación creíble.
Proteger a Andrés de Meghan no era protegerlo de una mujer, era protegerlo de un arquetipo, la persona que sabía demasiado, que se movía con demasiada facilidad entre mundos y que no le debía lealtad a la institución. Irónicamente, al intentar mantener a Meghan fuera, Fergie podría haber confirmado sin querer su presencia en la misma zona de peligro. El muro que construyó no era para mantener alejada a una extraña, sino para contener a alguien que ya consideraba una amenaza interna. Alguien que había sido marcada, quizás, con el código Flor. El muro de silencio de Fergie era una admisión tácita de que el peligro ya estaba dentro de las puertas del palacio, y que la única defensa que quedaba no era el ataque, sino la contención, una estrategia frágil que estaba destinada a fallar. En abril de 2015, mucho antes de que el mundo escuchara su historia de amor oficial, se plantó una semilla crucial, lejos de los palacios de Londres y de las miradas indiscretas de la prensa británica. El príncipe Harry asistió a la gran inauguración de Soho House en Estambul, un evento exclusivo que mezclaba riqueza, influencia y realeza en el exótico telón de fondo del Bósforo. Y entre los invitados cuidadosamente seleccionados, como una pieza colocada estratégicamente en un tablero de ajedrez global, se encontraba Meghan Markle. Los conocedores ahora ven este momento no como el principio de un romance, sino como el verdadero lanzamiento de su ascenso global, la plataforma desde la cual daría el salto definitivo. Las reuniones de Soho House no eran fiestas ordinarias. Eran, y siguen siendo, eventos meticulosamente orquestados. Las listas de invitados, la distribución de los asientos, los tiempos y las presentaciones estaban planificados para maximizar las conexiones. En ese ambiente, donde directores ejecutivos, celebridades, políticos e incluso el entonces príncipe Carlos se codeaban estratégicamente, cada interacción podía dar forma a un futuro. No había lugar para el azar. Cada encuentro era una oportunidad calculada. Los observadores sugieren que el encuentro de Meghan con Harry fue menos un encuentro casual y más un momento coreografiado, el punto culminante de una campaña silenciosa. Para entonces Meghan no era ajena al ecosistema de Soho. Sus conexiones eran profundas y abarcaban estilistas, fotógrafos, productores y amigos influyentes que se movían con fluidez entre Londres, Nueva York y Toronto. Soho House era más que un club privado para ellos. Era una red de alta velocidad, un mercado de influencias donde una conversación bien situada en el bar de la azotea podía abrir puertas que parecían permanentemente cerradas para los de afuera. Después de Estambul, la imagen pública de Meghan cambió casi de la noche a la mañana. Se volvió cada vez más visible en espacios humanitarios. Las invitaciones a círculos exclusivos se multiplicaron. Su proximidad a personas poderosas se agudizó. Para algunos observadores, la velocidad de esta transición parecía antinatural, casi demasiado perfecta, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Como bromeó más tarde un miembro de la industria, ella no tropezó con ese mundo. Fue guiada directamente por la puerta principal, con una alfombra roja desplegada solo para ella. Esa percepción plantea las preguntas que muchos todavía susurran hoy. ¿Quién ayudó a dar forma a esa presentación en Estambul? ¿Quién decidió qué rostros debían estar en esa sala, en ese preciso instante? ¿Y por qué la narrativa oficial insiste en un cuento de hadas de una cita a ciegas cuando la evidencia apunta a una estrategia calculada, ejecutada con precisión militar en el escenario global? Estambul no fue un encuentro casual, fue una coronación no oficial, el momento en que la flor fue presentada al príncipe. Y el mundo no se dio cuenta de que acababa de presenciar el comienzo de un nuevo capítulo, mucho más complejo y peligroso, en la historia de la Casa de Windsor. Para comprender la intriga que rodea el ascenso de Meghan, algunos observadores rebobinan aún más, a Nueva York en 2013. La ciudad que nunca duerme era entonces un hervidero de poder, ambición y secretos. Según múltiples relatos de fuentes que se movían en esos círculos, Meghan ya estaba presente en reuniones privadas de élite en la ciudad. No se trataba de audiciones de actuación o eventos casuales de networking. Eran salones solo por invitación, celebrados en áticos con vistas a Central Park, donde ejecutivos de medios, agentes políticos, donantes adinerados y prominentes activistas intercambiaban ideas e influencia como si fueran cromos.
En aquel momento, figuras como Harvey Weinstein todavía dominaban estos espacios, proyectando una sombra que todos conocían pero de la que nadie hablaba. Quienes asistían no estaban de paso, estaban construyendo relaciones, tejiendo una red de poder que les serviría en el futuro. Luego vino 2014, otro momento que en retrospectiva levantó sospechas. Meghan apareció en una sesión pública de preguntas y respuestas en Ucrania, un evento aparentemente aleatorio conectado a grupos con vínculos a organizaciones alineadas con los Clinton. Esto fue antes de que su papel en la serie Pursuits alcanzara su máxima visibilidad y mucho antes de cualquier asociación pública con el príncipe Harry. Sin embargo, ya estaba participando en espacios normalmente reservados para expertos políticos y filantrópicos experimentados, personas con décadas de experiencia y conexiones. Para los críticos, esto sugería un acceso temprano al poder, una puerta que se le había abierto mucho antes de que tuviera las credenciales públicas para justificarlo. Para sus partidarios, demostraba ambición y una curiosidad intelectual precoz. De cualquier manera, destacaba. Era una anomalía en un sistema que rara vez permite anomalías. Estos eventos, vistos de forma aislada, podrían parecer insignificantes, simples peldaños en la carrera de una actriz ambiciosa. Pero cuando se colocan en la línea de tiempo que conduce a Estambul y luego a Londres, forman un patrón inconfundible. El patrón de alguien cuya trayectoria estaba siendo cuidadosamente gestionada, como la carrera de un caballo de pura sangre, no era un ascenso meteórico y accidental. Pudo haber sido el resultado de años dedicados a navegar por los mismos corredores sociales, brillantes pero peligrosos, que en su día acogieron a Epstein y Maxwell sin hacer preguntas. Visto a través de esta lente, el viaje de Meghan cambia de forma. Se convierte menos en un romance casual y más en un posicionamiento cuidadoso, en un juego de paciencia y supervivencia en espacios de élite llenos de oportunidades y riesgos. Las semillas de su futuro real no se plantaron en los jardines de Kensington, sino en los salones sombríos de Nueva York y en los foros políticos de Europa del Este. Y las manos que plantaron esas semillas, según susurran los conocedores, eran las mismas que controlaban el acceso a los círculos más poderosos y corruptos del mundo. La controversia se profundizó cuando las acusaciones que involucraban a Ghislaine Maxwell resurgieron en la discusión pública, no en los tabloides, sino en los círculos de poder. Según las afirmaciones que se le atribuyen, el dinero de Jeffrey Epstein, de origen oscuro y manchado de sospechas, fluyó hacia importantes esfuerzos humanitarios globales, incluidas iniciativas de alto perfil vinculadas a los Clinton. Estas afirmaciones siguen siendo objeto de disputa, un campo de batalla legal y mediático, pero su mera existencia alimenta la especulación y arroja una sombra sobre un mundo que se presenta a sí mismo como virtuoso. Si la riqueza cuestionable circulaba a través de respetados canales filantrópicos, entonces la influencia, las presentaciones y el acceso podrían haber viajado junto a ella, como un virus invisible. El mundo de la filantropía de alto nivel no es solo caridad, es un mercado de poder. Las donaciones compran acceso a las mesas principales, los puestos en las juntas directivas están llenos de figuras influyentes que buscan legitimar sus fortunas, y las galas benéficas son los lugares de reclutamiento más efectivos para las redes de élite. Es un teatro de la virtud, donde se cierran los acuerdos más despiadados. En este contexto, la rápida entrada de Meghan en los espacios humanitarios y políticos de élite, después de Estambul, pareció menos sorprendente para algunos conocedores. Puertas que normalmente tardan décadas en abrirse, si es que se abren, parecieron abrirse de par en par para ella. Las invitaciones a cumbres globales llegaron rápidamente. Las plataformas para hablar sobre empoderamiento femenino se expandieron de la noche a la mañana. Su proximidad al príncipe Harry no tardó en llegar, reforzando la idea de que los cimientos se habían sentado mucho antes de que comenzara la historia de amor pública. Nada de esto prueba que una sola mano oculta moviera los hilos. Pero para aquellos familiarizados con las redes sociales de élite, el patrón es familiar. El poder rara vez se mueve al azar. Fluye a través de relaciones, recomendaciones y un acceso cuidadosamente gestionado. Desde esa perspectiva, el ascenso de Meghan parece menos un golpe de suerte repentino
y más una entrada perfectamente sincronizada en un sistema que recompensa la preparación, la ambición y, sobre todo, la capacidad de guardar secretos. La pregunta persistente sigue siendo la misma y se niega a desaparecer, resonando en los pasillos de poder desde Washington hasta Londres. En un mundo donde la influencia es la moneda de cambio y el acceso lo es todo, ¿quién abrió las puertas para Meghan Markle? ¿Y quién decidió que era su momento de cruzarlas? La respuesta podría estar en las mismas redes filantrópicas que ahora luchan desesperadamente por distanciarse del fantasma de Epstein, intentando borrar las huellas de una conexión que amenaza con contaminarlos a todos. La caridad, al parecer, puede cubrir una multitud de pecados. A medida que Meghan entraba en la vida real, su imagen pública parecía pulcra, segura e intocable, un éxito instantáneo. Mientras el mundo veía un ascenso meteórico, los informantes del palacio susurraban sobre una protección invisible que la rodeaba, un escudo no oficial que parecía desviar las críticas más duras y silenciar los rumores más peligrosos. Incluso cuando su carrera como actriz se ralentizó, antes de conocer a Harry, nunca pareció vulnerable o perdida, como si un apoyo silencioso y poderoso siempre la mantuviera en movimiento, guiándola hacia su siguiente objetivo. Algunos observadores afirman que esta protección es anterior a su matrimonio con la realeza. Los rumores en los círculos de élite y legales apuntan a cuestiones no resueltas vinculadas al caso Maxwell, especialmente a detalles sellados y censurados en los documentos judiciales. La sugerencia no es que Meghan esté siendo directamente protegida por su propio bien, sino que las figuras influyentes que supuestamente ayudaron a impulsar su camino inicial son las que están siendo protegidas a través de ella. Los conocedores especulan que si se viera obligada a testificar bajo juramento, podría revelar no solo sus propias experiencias, sino una red de nombres mucho más poderosos de lo que su currículum público implica. Nombres que podrían desestabilizar gobiernos y corporaciones. Estas teorías no probadas se utilizan para explicar su rápido ascenso al estatus real, su instantánea imagen humanitaria global, y los inesperados aliados en los medios y la política, que continúan defendiéndola con una ferocidad que a menudo parece desproporcionada. Entre los observadores de la élite, se la describe como alguien que sabe demasiado, cuyo silencio se ha convertido en su activo más valioso. Y este silencio, a su vez, se convierte en un poder arriesgado y volátil dentro de la familia real. Es una póliza de seguro tácita. Mientras ella permanezca en silencio sobre las redes que la elevaron, esas mismas redes tienen un interés personal en asegurar su éxito y protegerla de ataques externos. Este pacto no hablado, según afirman, explica la feroz lealtad de sus partidarios en Hollywood y Washington, y el aparente temor dentro de la monarquía a un enfrentamiento total. No temen sus palabras sobre el racismo o el protocolo del palacio. Esos son daños superficiales, controlables. Temen las historias que podría contar sobre un mundo que la corona preferiría olvidar, un mundo de poder, dinero y secretos que se cruza peligrosamente con el suyo. Meghan no es solo una duquesa rebelde, es una caja fuerte andante, y nadie, ni en Londres ni en Washington, parece dispuesto a arriesgarse a descubrir qué pasaría si decidiera abrirla. Su silencio no es debilidad. Es su arma definitiva. Esta inquietud, la sensación de un peligro latente y de una vulnerabilidad estratégica, supuestamente caló más hondo en el príncipe William. Conocido como el guardián del futuro de la monarquía, las fuentes lo describen como profundamente cauto, casi paranoico, ante cualquier cosa que pudiera reabrir viejas heridas o desatar nuevos escándalos. Mucho antes de que los desacuerdos familiares se hicieran públicos, mucho antes de las entrevistas explosivas y los libros reveladores, los rumores sugieren que William se opuso firmemente a cualquier regreso de Harry y Meghan al redil real. Para él, no se trataba de un disgusto personal o de una rivalidad entre hermanos. Se trataba de gestión de riesgos a nivel de Estado. Permitirles volver, supuestamente temía, podría invitar a hacer preguntas que era mejor no responder, preguntas que podrían llevar a puertas que la monarquía había cerrado con llave hacía mucho tiempo. Una historia que se repite a menudo en los círculos internos, como una leyenda de advertencia, involucra un momento tenso en Balmoral.
El príncipe Andrés, en un intento desesperado por rehabilitar su imagen, buscó un papel visible en un evento de la iglesia, un pequeño gesto para señalar un regreso a la vida pública. Se dice que William trazó una línea roja inamovible. Según la historia, le ofreció a su padre, el entonces príncipe Carlos, una elección contundente y brutal: la presencia de Andrés o la suya. No había espacio para ambos. Andrés se retiró, humillado y derrotado. Quienes cuentan esta historia insisten en que no se trataba de orgullo o de una lucha de poder. Dicen que William, más que nadie, entendió que incluso los vínculos indirectos con el mundo de Epstein y Maxwell, por distantes o no probados que fueran, podrían resquebrajar historias selladas y amenazar la estabilidad de la propia corona. Visto a través de esta lente, la postura firme de William, a menudo criticada en la prensa como fría o insensible, adquiere un significado diferente. No está impulsada por un drama familiar, sino por una negativa rotunda a reintroducir figuras percibidas como imanes para la controversia. A sus ojos, no estaba protegiendo su ego, sino la supervivencia a largo plazo de la institución que está destinado a dirigir. La presencia de Meghan, con las sombras de sus supuestas conexiones pasadas y su imprevisibilidad, representaba el mismo tipo de riesgo existencial que Andrés. Cada aparición pública, cada entrevista, cada nuevo proyecto corría el riesgo de que un periodista o un adversario tirara del hilo equivocado, deshaciendo la frágil paz que la monarquía había luchado tanto por mantener. William, el futuro rey, no estaba cerrando una puerta a su hermano. Estaba sellando una bóveda, protegiendo la corona no de enemigos externos, sino de las amenazas que ya habitaban dentro de sus propios muros. Luego llega la pieza más intrigante del rompecabezas, el detalle que, según los susurros de los círculos más exclusivos, une toda la historia. No se desarrolla en una sala de tribunal o en un palacio, sino en un yate de lujo a la deriva en aguas azules y cristalinas, años antes de que Meghan se hiciera famosa a nivel mundial. Personas de los antiguos círculos sociales, aquellos que han visto ascender y caer imperios con una copa de champán en la mano, describen este yate como una extraña encrucijada, un estado soberano flotante donde magnates adinerados, políticos influyentes y ambiciosos, recién llegados, se mezclaban libremente, lejos de las leyes y la moralidad de la tierra firme. Se discutían acuerdos, se remodelaban futuros y las vidas se redirigían silenciosamente en el transcurso de una sola velada bajo las estrellas. Si Meghan fue invitada por diseño, colocada allí deliberadamente como una pieza en un juego mucho más grande, o simplemente llegó por casualidad, sigue sin estar claro. El misterio es parte de su poder. Lo que está claro, según estos relatos, es que el yate no fue el final de nada. Fue el principio. A partir de ese momento, su camino supuestamente se amplió, se iluminó. Las puertas que antes estaban entornadas, ahora se abrían de par en par, llevándola a través de exclusivas reuniones en Nueva York, sombrías redes en Londres, fastuosos eventos en Estambul y finalmente a la vida de un príncipe que, enamorado y vulnerable, quizás nunca vio el panorama completo. En el centro de toda esta especulación se encuentran las misteriosas 12 horas de entrevistas vinculadas a Maxwell. Horas de cinta que se dice que contienen nombres, fechas y conexiones que podrían trazar el mapa del ascenso de Meghan desde el anonimato relativo hasta la influencia global. Estos secretos, si existen, no se describen como la prueba de un error o de una indiscreción juvenil, sino de un sistema, una máquina invisible diseñada para elevar y proteger a los suyos, a aquellos que entienden y respetan las reglas del silencio. Hasta que se sepa más, la historia queda sin resolver, como el capítulo inicial de un thriller, suspendida en el aire. No promete un final, sino una chispa. La sensación de que el verdadero comienzo de la historia de Meghan Markle, el que realmente importa, todavía está oculto, esperando ser descubierto lentamente, aliento a aliento. La monarquía puede haber pensado que el problema era una actriz estadounidense, pero el verdadero problema podría ser el mundo del que ella surgió, un mundo cuyos secretos, una vez revelados,
podrían quemar la institución hasta los cimientos. El yate zarpó hace mucho tiempo, pero la estela que dejó todavía amenaza con ahogar a la casa de Windsor. Años antes de que Jeffrey Epstein se convirtiera en un escándalo mundial, años antes de que los príncipes y los presidentes temieran que sus nombres aparecieran en los titulares, una investigación más silenciosa ya estaba tomando forma en el enclave soleado y adinerado de Palm Beach. En 2001, la policía local comenzó a examinar informes inquietantes conectados no directamente con Epstein, sino con su socia más cercana, su sombra, Ghislaine Maxwell. Estudiantes universitarias de un campus cercano, jóvenes y ambiciosas, dijeron a los oficiales que se les habían acercado con ofertas de trabajo inusualmente lucrativas para trabajar en la mansión de Epstein. Según un informe del Departamento de Justicia de EEE-UU, publicado mucho más tarde, Maxwell supuestamente reclutó a mujeres jóvenes para lo que se describió como simples tareas de oficina, contestar teléfonos, manejar papeleo. El pago, alrededor de $200 al día, destacaba por ser inusualmente alto, una bandera roja que ondeaba bajo el sol de Florida. Varias estudiantes dijeron que fueron contactadas por una mujer inglesa que se identificó como Maxwell, quien especificó que quería mujeres jóvenes, hermosas y solteras. Una estudiante recordó llamadas telefónicas que parecían anormales, en las que hombres coordinaban la llegada de chicas específicas, sugiriendo arreglos que sonaban menos a horarios de empleo y más a citas programadas en un libro negro. Aunque estas quejas no condujeron inmediatamente a cargos penales, pintaron un cuadro perturbador de límites borrosos y comportamiento inapropiado. La policía registró la basura de la residencia y encontró listas manuscritas de mujeres con sus edades y descripciones físicas. La línea entre lo que se sentía mal y lo que se podía probar seguía siendo frustrantemente delgada. En abril de 2002, después de meses de investigación, la policía de Palm Beach cerró el caso. Su conclusión fue contundente y, en retrospectiva, trágica. No habían detectado un delito que pudiera ser procesado en ese momento. Durante años, la investigación inicial se desvaneció en la oscuridad, un archivo polvoriento en un cajón olvidado, una advertencia que nadie escuchó. Ese silencio terminó en 2005. Cuando surgió un informe nuevo y mucho más grave. Esta vez, la acusación involucraba a una niña de 14 años. La denuncia reabrió viejas preguntas y desató investigaciones más amplias que finalmente atraerían la atención nacional, pero ya era demasiado tarde. La red se había expandido. Sus tentáculos habían llegado a los lugares más altos del poder. Mirando hacia atrás, el informe policial de 2001 ahora se lee menos como una investigación sin salida y más como el capítulo inicial de una historia que el mundo lamentaría no haber tomado en serio antes. Porque la verdad, cuando se ignora, no desaparece, se agrava, crece en la oscuridad, esperando el momento de salir a la luz, más fuerte y más destructiva que nunca. Y ahora, esa verdad amenaza con consumir no solo a los culpables, sino también a los que miraron para otro lado.